Aplauso es para Nuestra Señora. Vamos a dar un aplauso a Nuestra Señora, por favor. A San María. Que el día de hoy nosotros estemos aquí. A veces, en los 10 años que estuve dando servicio en la Basílica, trabajando ahí, tuve la fortuna de conocer casi todo el país. Realmente uno como mexicano no abarca toda la nación hablando de la Virgen de Guadalupe. Entonces, hay gente que ve a la Virgen de Guadalupe como que la Virgen de México, del Distrito Federal, como que es un poco lejana. No, Santa María de Guadalupe es madre de todos nosotros. Cuando se aparece ella, le dice a Juan Diego, ¿verdad?, que él viene por los hombres de estas tierras. Y estas tierras, cuando se aparece la Virgen de Guadalupe, no solamente es la Ciudad de México, Tenochtitlan, no solamente es Puebla, no solamente es Miquilpan, sino es todo el continente americano. O sea, la Virgen tiene la población de todo un continente. Y todo un continente, imagínense la cantidad de millones de personas que viven. Hasta el día de hoy, ¿verdad?, no solamente en la Ciudad de México, sino en Guatemala, en Panamá, en Perú, en Argentina, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Canadá, en Estados Unidos, Centro, Sudamérica, en todas partes, están celebrando aquí a la Virgen de Guadalupe, porque ella es no solamente reina de México, sino que es emperatriz de ¿dónde? De las Américas, del continente americano. Estados Unidos no es América, Estados Unidos es parte de América. Tenemos todavía ese vicio de lenguaje de decirle a los estadounidenses americanos, y entonces nosotros que somos europeos, somos americanos, ¿no? O somos del continente mexicano. Bueno, vamos a dar inicio. Dice algo muy interesante: Códice Guadalupano, un reto para la ciencia y la fe. Por favor. Para esto vamos a entender, dice ahí, el Amochtli de Guadalupe, ¿no? Amochtli. Amochtli es una palabra en náhuatl que quiere decir, ¿qué quiere decir Amochtli? Amochtli quiere decir códice, escrito, códice. El Amochtli de Guadalupe, la lima de San Juan Diego, está hecha de agave o potule sacra. Ese tipo de agave con el cual se formó la lima de San Juan Diego Cuauhtlatoatzin. ¿Sí conocen a San Juan Diego? ¿Ya han escuchado hablar de él? ¿Dónde nace San Juan Diego? ¿Alguien sabe dónde nace San Juan Diego? ¿Dónde? Nace en Cuautitlán. Nace en Cuautitlán, pero cuando se aparece la Virgen, ¿dónde vive? En el Cerro de Tepeyac, ¿no? ¿Dónde vive? En Tlatelolco. No, ahí acudía a misa. Va exactamente. Un aplauso para que tenga un aplauso. Vive en Tulpetlán. Va a ser un lugar sumamente interesante. Entonces Juan Diego desde Tulpetlán iba a Tlatelolco. De los 7 días de la semana acudía 5 veces. Entonces Juan Diego, lo único que se ponía era su tilma de invierno. Esta tilma solamente la podía utilizar él, no se la podía prestar a nadie. Cuando el hombre se casaba con la mujer, entonces, ¿qué es lo que hacían? Anudaban una parte de la tilma con el huipil de la mujer. ¿Y sabían eso? Y esa tradición se queda hasta el día de hoy en las bodas. ¿Qué pasa en las bodas? ¿Qué pasa con los novios? ¿Qué les ponen? Un lazo. Es una tradición netamente indígena. Si ustedes se van a Centro, Sudamérica, Estados Unidos, a los novios cuando se casan en la Iglesia Católica, no les van a poner eso. Entonces, vamos a entender por qué Santa María de Guadalupe se queda en la lima de quién? De San Juan Diego.
Estamos viendo a la Virgen de Guadalupe, cuando estaba en la Basílica, mucha gente decía, muy bien, pasamos a ver a la Virgen de Guadalupe, ¿y dónde está la tilma? Pues ella precisamente, en la impronta, la imagen está en la tilma de quién? De San Juan Diego. Entonces, ¿por qué decidió entonces quedarse en la tilma de San Juan Diego y no se le dio un árbol? ¿Por qué no se apareció directamente en una pared o en un lienzo? Porque entendiendo este matrimonio espiritual entre el cielo y la tierra, conforme lo entendían los antiguos mexicanos, como lo entendían a través del nudo que se hacía entre el huipil y el estrate, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar entonces que la Virgen tiene un matrimonio espiritual, ¿verdad? El cielo tiene un matrimonio espiritual con los habitantes de estas tierras. ¿O acaso yo les pregunto, nosotros podemos desprender la imagen de Santa María de Guadalupe de la tilma de San Juan Diego? No. Para que vean cómo Dios toma en serio sus compromisos. Dios nunca rompe sus promesas. Lo único que rompe las promesas, ¿quién es? El hombre y los seres humanos. ¿Sí? Entonces, dice, la tilma de San Juan Diego está hecha de fibras de ave con cubrión de sangre. Aquí sí, por favor. Ahí estamos viendo el entramado, ¿verdad? El tejido y parte de una agallacia. Entonces, yo les pregunto, ¿este entretejido, para los que sepan meterlas, es muy simple, es muy corto, muy sencillo? Pues sí, porque si nosotros lo comparamos con las telas de estos días, resulta que las telas de estos tiempos son mucho más cerradas y los hilos son mucho más delgados. Entonces, ustedes han visto los costales. Los costales lo echamos a veces en maíz, en frijol. Ahora bien, aquí me imagino que todo pasa, ¿no? Hay un que ya hay muy poco. Pero cuando era niño, mi mamá me mandaba a la tienda a comprar un zacate, ¿no? Entonces, ¿cómo venían antes los zacates? Eran sin forma circular y eran atravesados por qué? Por un lazo. Eso me acuerdo que costaban 20 centavos. Entonces, ya cada vez que vamos a tomar uno de esos zacates, vamos a sacar hilo por hilo y vamos a hacer ese entrelazado. De ahí se va a formar una tela. Ahora yo les pregunto, en un costalito de fibras naturales, les pregunto, ¿se podrá pintar algo el día de hoy? Una imagen tan elaborada como la de la Virgen de Guadalupe, una imagen tan elaborada como la que tenemos aquí, es muy hermosa. ¿Se podrá pintar algo así? ¿Verdad que no? Sería prácticamente imposible. Entonces, como diría Monseñor Pedro Agustín, antiguo rector de la antigua Basílica de Cristo Rey, nuestro costalito, el día de hoy, está cumpliendo 484 años de edad. La existencia misma de la imagen es un milagro y la gente no lo considera, la gente no lo sabe. Como la tenemos tan cercana, como la tenemos todos los días, a veces perdemos de vista la dimensión de un hecho tan importante como el acontecimiento guadalupano. Por favor. La tilma, una persona sabe que para pintar cualquier obra de arte, ¿qué es lo que va a ser necesario? Darle a la tela, al lienzo, que se tela de lienzo, una preparación previa. Dependiendo del tipo de lienzo, dependiendo del tipo de tilma que nosotros tengamos, esa es la preparación que le vamos a dar, ¿no? Entonces, dependiendo de la técnica, si es con pintura a óleo con aceite, va a llevar una técnica. Si es una pintura que está con aguazo, requiere de otro fondo, ¿verdad? Si es al temple, igual requiere de otra preparación. Y resulta que la tilma de San Juan Diego, la imagen de Santa María de Guadalupe, no tiene esas preparaciones previas. No tiene esas preparaciones previas. Bueno, ya que entendimos esto, ahora sí, si gustas minimizar esta presentación, vamos a entender cómo es que se da ahora sí el proceso de estampación y la lectura del códice de Santa María de Guadalupe. ¿Vale? Por eso quería explicarles primero para que entendamos mejor el milagro.
el plan de acontecimiento. El de arriba. Hoy dice Santa María de Guadalupe. ¿Y la ciencia? Debajo. Bueno, en lo que sea de esto, era importante que nosotros conociéramos esto para que veamos la maravilla que tenemos nosotros como mexicanos. Todos nosotros somos custodios de la imagen de Santa María de Guadalupe. O lo que digan, ¿acaso alguno de ustedes no se siente hijo de Santa María de Guadalupe? ¿No? ¿Alguno no? Yo sí conozco varios, Claro que no están ahí. Se vuelven protestantes. Hay cosas tan maravillosas que son las más que Dios hizo de él. Y entonces nos deja una madre. ¿Y qué hacen los protestantes? ¿Quién de ustedes sería capaz de negar a su mamá? Nadie. Cristo no lo hizo. ¿Por qué? Porque María jamás lo negó. Y María constató y comprobó que su hijo estaba en la cruz. Por lo tanto, Jesucristo iba a negar a su mamá de ninguna manera. ¿Vale? Vamos a ver entonces la siguiente diapositiva. ¿Por qué se aparece en México? Vamos a dar una breve interpretación de por qué se aparece en México. Yo les pregunto a todos ustedes, ¿saben lo que son los sacrificios humanos? ¿Sí? ¿Sí sabían que nuestros antepasados hacían sacrificios humanos? De aquí todos son de este estado, no, lógicamente. Todos nacieron aquí, en Hidalgo, por la mayoría. ¿Sí me están entendiendo? Sí, te veo que no lo pueden. ¿Alguien nació en otro estado? ¿Todos nacieron en el estado de Hidalgo? Sí. Eso es todo. Todos nacieron en el estado de Hidalgo. Bueno, entonces a una distancia cerca de aquí hay un lugar que se llama Tula. ¿Sí? ¿O me equivoco? Entonces ustedes son descendientes, ¿verdad? ¿De quiénes? ¿De qué cultura? De los toltecas. Entonces ustedes son descendientes de los toltecas. Me supongo, quiero entender yo, que ustedes conocen muy bien lo que es el concepto de toltecayo. Tienen que dar clases de toltecayo. Ustedes son toltecas, son descendientes de toltecas. ¿Mande? ¿Perdón? Son los otomíes. Somos otomíes. Son descendientes de. Ustedes tienen una historia bastante interesante. Y de estas tierras, de estas benditas y maravillosas tierras, surge ese pensamiento toltecayo, ese pensamiento tolteca, donde los toltecas llegan a la conclusión que hay un solo Dios creador de todas las cosas. Ese Dios es Dios de principio y Dios de fin, Dios de la vida y de la muerte, el Dios que es padre y que es madre, el Dios que es hombre y mujer, el Dios del cielo y de la tierra, Dios que da la vida y Dios que da la muerte. Siempre es la dualidad. Entonces, ese pensamiento tolteca se va a permear, se va a heredar a quiénes? A los mayas, a los texcocanos y también, de cierto modo, a los mexicas. Pero los toltecas dicen, los sacrificios humanos no son correctos. El comer sangre humana, corazones humanos, carne humana, no es algo que esté bien, eso es incorrecto. Así como no suman los excesos, el alcohol, la comida, la fornicación, eso no es agradable al Dios creador de todas las cosas. Pero entonces, los mexicas pensaban, ¿no? Si necesitamos sacrificar a gente, necesitamos alimentar a los dioses. ¿Con qué los vamos a alimentar? Con el corazón y con la sangre. Yo lo digo y es corazón y sangre. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ellos hacen unas guerras pactadas con otros pueblos, con aquellos pueblos que eran la gran mayoría, que estaban dispuestos a ¿qué? A sacrificar gente. A ese tipo de guerras se les llamaba guerras floridas. Y no es porque se agarran con ramas de flores, no. Ellos pensaban, fíjense qué pensamiento tan más fuerte.
Ellos pensaban que la flor más hermosa que tú le puedes dar a Dios, ¿cuál será? El corazón. La flor más hermosa que tú le puedes dar a Dios es el corazón. Y eso no lo olviden, porque eso vamos a ver en Santa María de Guadalupe. Entonces, ya que decían ellos, la flor que tú le puedes dar a Dios más hermosa es tu propio corazón, ellos lo hacían de una manera literal. Literal. Entonces, pensaban ellos, yo tengo que morir para que los demás puedan seguir viviendo. Entonces, ¿qué es lo que hacía el sacerdote? Le abría no las costillas, le abría por debajo las costillas, le abría por acá, ¿verdad? 4 personas le ayudaban, metían la mano por debajo de la caja torácica y entonces arrancaba el corazón y lo sacaba así, palpitante. ¿Y qué es lo que está haciendo aquí el sacerdote? Aquí se lo está consagrando al sol. Aquí vemos otra vez al sacerdote revestido de manera especial para entregar el corazón a quién. Pero solamente el corazón, no solamente el cholo, sino también Yesli, la sangre. La sangre. Entonces, a los dioses no le daban cualquier parte, no le daban los intestinos para que hicieran tacos de temas, ¿no? Ni tampoco tacos de hígado, tacos de prestado. Les daban el cholo, el corazón, y Yesli, la sangre. Y esto sobre todo aquí se lo daban. Se lo daban, ¿verdad? Los depositaban en una urna. Ustedes sí conocen los chakras, ¿sí? Usted no va a permitir. Es una figura como que está medio acostada, con las piernas recogidas y tiene las manos en el estómago, en el pecho. Si ustedes observan lo que tiene entre las manos, está como que sujetando como que una jicarita, como que una urna. Ahí se depositaba el corazón y la sangre, y entonces pensaban que venía un águila desde el sol que bebía esa sangre y se llevaba ese corazón, y entonces corazón y sangre, y entonces ¿a quién se le entregaba? Se le entregaba al sol. Entonces pensaban, el águila se va tan alto que es capaz de llegar al sol y alimentar. Y esa misma águila, en sus momentos de oración, era quien escuchaba las plegarias de los indígenas y se las iba a comunicar a quién? A sus dioses correspondientes. Es algo así, digo con respeto, como lo que hace el Espíritu Santo. ¿Quién hace llegar nuestras plegarias a Dios? El Espíritu Santo. Esto, cuando lo van conociendo los sacerdotes católicos, los misioneros franciscanos, les empieza a causar miedo. ¿Verdad que sí, por favor? Hablaba yo de la guerra florida. Entonces, ya que entendemos la importancia del corazón como la flor más grande, la más hermosa que tú le puedes entregar a Dios, decía en otro pueblo, vamos a pactar una guerra para que dentro de 5 años, los jovencitos que ahorita tienen, por decirlo, 15 años, tengan 20 años y entonces puedan ir a la guerra, para que entonces tú captures a mi gente y yo capture a tu gente, y aquellos que sean capturados, pues ¿qué es lo que va a pasar? Los vamos a sacrificar. Sean guerras pactadas, guerras floridas, o sea, vamos a buscar flores, vamos a buscar corazones para poder ¿a quién? A los dioses. Entonces, vean ustedes, aquí los guerreros, fíjense ustedes, ya tienen aquí a sus capturados. ¿Ya vieron? ¿Qué pasaba en ese entonces? El guerrero tomaba a la persona, la sometía, no la mataba, no podía matarlo. ¿Por qué sí? Porque si lo mataba, lo glorificaba y esa sangre se derramaba a favor de quién? Del pueblo que lo había mandado. Entonces, el objetivo era capturarlo vivo. En ese momento el guerrero decía, desde este momento tú eres mi hijo, desde este momento paso a ser tu padre, y el guerrero vencido decía, desde este momento yo soy tu hijo, desde este momento tú eres
mi padre. Y entonces el guerrero tenía la obligación de llevárselo a vivir a su casa durante un año, donde le daban las mejores ropas, donde le daban las mejores comidas, las mejores viandas y las mujeres que quisieran. Y entonces eso se hacía durante un año. Y al final de ese año, ¿qué es lo que iba a pasar? A sacrificar. Lo iban a sacrificar. Ojo, es mi hijo y como mi hijo te tengo que tratar, te tengo que dar lo mejor que yo pueda dar. No había humillación, respetaban su dignidad. Y entonces, si algún guerrero se escapaba, porque hubo casos de guerreros que se escapaban y se regresaban a su pueblo, ¿qué hacía su pueblo? Los regresaban, porque ya los había humillado. Fíjese qué dura era la educación. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Como que ya está cabeceando, ¿no? Ahora bien, al final del año, más o menos, entre la primera y segunda semana de enero, ellos tenían 360 días normales. Después venían 5 días negativos, 5 días pasivos, 5 días en donde suspendían toda actividad porque se tenía que quedar en oración, en resguardo. Porque no tenían la certeza de que al final de esos 5 días volviera a salir el sol y siguiera el ciclo de la vida. Al final de esos 5 días o 5 días negativos, 5 días pasivos, ya que salía otra vez el sol, decían ellos, otra vez salió el sol, otra vez empezamos un año y tenemos la oportunidad de seguir con vida. Entonces, todos estamos contentos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a celebrar a través de la fiesta del Panquensalisti, a través de la fiesta de las banderas. Entonces, parte de esa ceremonia, parte de esa fiesta consistía en hacer una gran oblea. ¿De qué? ¿Qué es esto? ¿Saben qué es esto? De amaranto. Efectivamente, amaranto. Hacían una gran forma de amaranto y después hacían una bebida fermentada de maíz. Entonces, todos vamos a dar cuenta que hacíamos una gran oblea de amaranto. Y entonces, al inicio de esa festividad, fraccionábamos esa gran forma, esa gran oblea de amaranto y la compartíamos entre todos. Y entonces entre todos de la misma jícara teníamos que beber de esa bebida de maíz. ¿Les parece familiar esto? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Compartiendo. La fracción del pan, estaban teniendo una común unión. Cuando ven esto los franciscanos, les da mucho miedo. Y dirían ellos, Satanás se nos adelantó, Satanás nos tiene engañados a todos estos pobrecitos. Satanás se ha burlado de ellos y se burla de nosotros como católicos porque se está haciendo una mofa, una burla imitación de la Eucaristía. Aunque ellos lo escribirían, dirían que ellos al final de esos 365 días tenían un tipo de Pascua indígena. Son los términos que van a utilizar ellos. Pascua indígena. Entonces, ¿qué tiene que ver con la Virgen de Guadalupe? Eso vamos a ver. Entre esos sacramentos, ellos tenían algo que se llamaba un bautizo. ¿Cómo dice arriba? Bautizo mexica. ¿Quién es esta mujer? Observen la imagen. Esta mujer, esta anciana, que lleva en sus brazos a un bebé. Y aquí tiene 1, 2, 3. Les voy a explicar esto. Esta mujer es la que acaba de dar a luz. Sabemos que es una mujer casada. ¿Cómo sabemos que es una mujer casada? Por el peinado que tiene. Es una mujer casada que está mandando, según la tradición, a la mujer que le ayudó en el parto, después de 1, 2, 3, 4 días, ¿verdad?, de que nació el bebé, al 4.º día lo mandan con la mujer que la ayudó a traer ese bebé al mundo a que lo lleve al río.
Sabemos que es un niño. ¿Por qué es un niño? Porque aquí tiene unas flechas y tiene un escudo. Entonces lo lleva al río y sus hermanos, tienen 1, 2, 3 hermanos, en el momento en el que la mujer lo sumerja en el agua, va a gritar su nombre y entonces los niños tienen que repetir el nombre de su hermanito. Entonces en ese momento, este pequeñito queda bautizado. ¿Por qué se le pone la flecha? ¿Por qué se le pone el escudo? Porque le dicen, tú estás destinado a la guerra, tú estás destinado a morir por todos nosotros. ¿Quién de ustedes sería capaz de entregar un hijo así desde su nacimiento? Es difícil entender esto, ¿no? ¿Quién de ustedes sería capaz de entregar a su hijo para que los demás pudieran vivir? Ellos saben muy bien entonces del sacrificio que implica que María haya entregado a su hijo por el bien de todos nosotros. Ya lo dice la palabra, no hay amor más grande. A ver si miro. ¿No hay amor más grande? El que da la vida por sus amigos, que da la vida por los demás. Ellos, sin conocer a Jesucristo, llevaban a cabo esta máxima de Jesucristo. Una manifestación máxima de amor es que tú des la vida por los demás. Sin conocer a Cristo, ellos lo hacían y estaban consagrados desde su nacimiento. ¿A qué sigue? También ellos tenían una casta sacerdotal que tenían obligaciones morales, castidad, el tiempo cultural de su sacerdocio, honestidad, hablar siempre con verdad y darle siempre el paso a quien lo necesitara. ¿Vale? Entonces, sabían de la importancia de los sacerdotes y los respetaban. Se dejaban guiar por sus sacerdotes. ¿Cuántos de nosotros realmente nos dejamos pastorear por nuestros sacerdotes? Muchas veces los criticamos, dejamos muy fuerte en contra de ellos, pero no me respondan, ustedes respondan a sí mismos. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros hacemos oración por nuestros sacerdotes? Un sacerdote por lo regular, no, nunca lo van a decir, pero por lo regular nuestros sacerdotes son personas muy solitarias, que están con todos nosotros, pero resulta que nosotros no estamos con ellos, porque nosotros hablamos de ellos, solicitamos su ayuda, ellos nos ayudan, pero cuando nos hemos acercado a hablar con ellos, ¿cómo están? ¿Qué necesitan? Cuidemos a nuestros sacerdotes, por favor. Esto es sumamente importante. ¿Qué dice aquí? Abre la chinoni. Abre la chinoni. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué es eso? El águila sobre el nopal. ¿Y qué está haciendo el águila? Devorando una serpiente. Dice, no han observado la imagen, dice por ahí, devorando una serpiente. Ahí no hay una serpiente. Ah, los cachillaretes no van a olvidar. A ver, ¿qué es lo que hay? ¿Qué está haciendo el águila? Está parada en el nopal. Ajá. Está parada en el nopal. El nopal está sobre esta vocación de Tlatelolco, que es el Señor del inframundo. Uy, ya se me acabó la piel esta cosa. El Señor del inframundo, sí. ¿Y qué es lo que está haciendo el águila? Está sujetando esto. ¿Y eso qué es? El águila, la chinoli, va a ser un disfrazismo, una forma de disfrazar algo, de dar a entender una idea. Decían ellos, nosotros hemos sido escogidos por el Dios de lo imposible, el Dios que quema el agua o que moja el fuego. Yo les pregunto, ¿nosotros podemos quemar el agua? No. Nosotros podemos, aparte de quemar el agua, podemos mojar el fuego. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién es? Dios. Entonces, el águila tiene en su pico
lo que es imposible para quién, para el hombre. Por lo tanto dirían, nosotros hemos sido escogidos por el Dios de lo imposible para dominar estas tierras. A eso se le llama predestinación. Y es una idea que aquí la conocemos desde hace muchos años y que en Europa la van a desarrollar protestantes como Zwinglio, como Calvino, y esa idea hasta el día de hoy, cómo le ha hecho daño al mundo. Estos hombres se entendía que utilizaban esta idea para someter a los demás, puesto que no conocían a Cristo. El problema con el protestantismo es que dicen conocer a Dios y bajo esa justificación quieren someter a los demás. El sometimiento no es de cristianos. Esa es la gran diferencia, la radical diferencia entre un protestante y un católico. Porque con esta idea, con esta justificación que tienen los protestantes, se tomaron la libertad de exterminar a los indígenas del norte del continente. ¿Y qué pasó aquí con los españoles? Sí hubo muertos, muchos muertos, claro que sí, pero ¿cuál fue la orden de la reina Isabel la Católica? ¿Cuál fue esa orden? A los españoles, a las españolas que venían de estas tierras. Mujer española, cásese con indio. Hombre español, cásese con india. Mézclense. Y entonces el español venía con la idea no de exterminar, sino con la idea de convertir. Y entonces la predestinación protestante diría, como nosotros somos el pueblo escogido de Dios, nosotros tenemos derecho a exterminar a quien se nos pegue la gana. Y entonces es así como acaba con la población indígena del norte del continente. Esa es la diferencia radical entre un protestante y un católico. Que no se les olvide esto. Los protestantes se jactan, cacarean, diciendo que nosotros los católicos hemos sido más asesinos, y la historia es completamente lo contrario. La Inquisición católica mató, según los registros, poco más de 1.200 personas. Los protestantes, la Inquisición protestante, que poca gente sabe de la Inquisición protestante, mataron a cientos de miles de personas. ¿Sí saben esto? Entonces, a esto se le llama justificación. Por favor. Luego, entonces, ellos, con este antitlachinoli, van a sentir que son el pueblo elegido, y en 300 años habrán conquistado desde el centro de estas tierras hasta toda Mesoamérica. Entonces, ahora sí que es lo que estamos viendo aquí. El águila devorando la serpiente, cuando originalmente tendría que ser el águila que en su pico tiene el antitlachinoli. Con sus defectos, según los códices, puede ser el antitlachinoli o también puede ser una tuna. Una tuna es una manera indígena de representar el yo, o sea, el corazón. Y entonces viene una idea sumamente interesante y sumamente profunda. ¿Alguien de ustedes sabe el significado de la palabra México? El ombligo de alguna rata. ¿Allá? Pues aquí se llama bueno, el ombligo de un aplauso por favor para quien dijo eso. Por gracias, nosotros mexicanos no nos damos significado siquiera del nombre como México. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué es lo que está aquí? El conejo, para los que ya somos un poco grandes. ¿Qué se supone que tiene la luna? Un conejo. Entonces, en consecuencia, ¿esto qué es? La luna. La luna. Es la luna, efectivamente es un conejo. Es una historia muy hermosa, ¿no? Cuando es la creación del sol,
sacrifican los dioses, entonces uno, el que primero se iba a sacrificar, se acobardó. Y el segundo, que era pobre, que estaba enfermo, jugoso, se llamaba Nahuatzin, se avienta al fuego sagrado. Entonces Tezcucisteca, que es el dios rico, soberbio, joven, sano, se avergüenza porque tuvo 3 chances de levantarse al fuego y se echaba para atrás. Y como la Nahuatzin no le dio miedo, se avienta. Y entonces surge un sol. Tezcucisteca, que se avergüenza, se avienta al fuego sagrado. Resulta que hay 2 soles, resulta que los 2 soles empiezan a matar todo lo que existe. Entonces dicen los dioses, pues Tezcucisteca es la parte de cobarde, pues es un desvergonzado, ¿no? Y entonces que es algo o entra el mito que va pasando un conejo y se le arroja a Tezcucisteca. Y en ese momento, ese segundo sol se extingue, se apaga, y es por eso que la luna tiene un conejo en la superficie. Esto es, ¿cómo se llama esta cuestión contable? Mitología indígena. Y la mitología hispánica, la mitología indígena, es una mitología muy hermosa y nada tiene que pedirle a la mitología griega. Investiguen, esto es muy interesante. Luego entonces nuestros antepasados pensaban que el universo empezaba de la luna para afuera. Entonces el universo empieza de la luna para allá. Nuestra casa es de la Tierra para acá y el universo o la calle es de la luna para allá. Y el centro entonces de ese universo va a ser Mesli, luna, Xictli, ombligo o centro, y la palabra O, que es una palabra locativa que significa en Mesli, en el centro, en el ombligo de la luna. Luego entonces el centro de ese universo no va a ser la luna. La luna representa el universo, porque empieza el universo para allá. ¿Sí? Entonces, el centro del universo, ¿qué va a ser? Va a estar en el planeta Tierra, lógicamente. Y el centro de ese centro, ¿dónde va a quedar? Exactamente en la Ciudad de México, Tenochtitlán. El centro de ese centro, ¿qué va a ser? El templo mayor. El centro del centro entonces es la Ciudad de México, Tenochtitlán. Y literalmente ellos se sentían el ombligo, el centro del universo. Entonces, si ellos decían, todo el universo gira alrededor de nosotros, imagínense el tamaño del ego de estos cuates. ¿Sí se imaginan eso? El tamaño de su ego. Pero tienen un ego grandísimo, decían. Y como nosotros somos el pueblo que tiene la Chinoni, somos el pueblo escogido, y aparte somos el pueblo que somos el centro del universo, pues nosotros podemos conocer a cualquiera. Luego entonces, cuando dominaban a un pueblo, ¿qué es lo que pasaba? Venía una dominación no solamente militar, no solamente económica, sino que venía un dominio psicológico. ¿Y cómo era ese dominio psicológico? Iban ellos al templo mayor del pueblo vencido, tomaban su templo mayor, tomaban su estandarte y tomaban a su Dios y decían, mi Dios es más poderoso que tu Dios, porque mi Dios venció a tu Dios, por eso yo te vencí. Entonces, yo me voy a llevar a tu Dios, y si tú quieres adorar a tu Dios, tienes que ir a mi centro ceremonial, a mi recinto ceremonial, y ahí le voy a hacer un templo más chiquito, ¿verdad? Porque el templo de Dios tiene que ser más grande. Entonces, claro, yo tengo que respetarlo y tengo que adorarlo porque es un Dios, pero como es un Dios más chiquito, se va a quedar chiquito porque mi Dios es más grande. Luego entonces, como es un Dios, yo le merezco respeto. Y necesito que tú me cuentes su historia y la manera correcta de adorarlo. Ahora, si tú quieres adorarlo, tienes que ir a mi recinto ceremonial para que puedas adorarlo. A eso se le llama dominio psicológico. Diría la directora de Tecnover, porque es conocida mía, porque yo tengo algunos proyectos con ellos, que estos amigos eran sumamente inteligentes y sumamente crueles. Eran crueles. Es decir,
Luego entonces, esta es la posición del templo mayor, que tendría más o menos el mismo tamaño de la catedral metropolitana. ¿Sí conocen ustedes esta zona? ¿Sí la conocen? Sí. Para quienes no, díganme, podemos hacer por ahí un recorrido y vamos a ver la relación que tiene esto con la Basílica de Guadalupe, que es más de lo que ustedes se imaginan. Luego entonces, la catedral metropolitana y es mejor el templo mayor, ¿no? Muy evidente. ¿Para que sí? Un poco. Nosotros rápido porque realmente el tiempo es muy breve, es muy pequeño el tiempo, y ya tenemos prácticamente 45 minutos. ¿Ya se cansaron? ¿No? ¿Ya se cansaron? ¿No? Agradezco mucho su paciencia porque sé que me están viendo de todas las imágenes. Luego entonces ellos pensaban, ¿verdad?, que el cielo era sostenido por 5 árboles sagrados. O sea, son árboles que llegan hasta el cielo y son los que sostienen el cielo. Y entonces había 5 árboles en cada punto cardinal y un árbol central. Y ese árbol central estaba a los pies del templo mayor, y a través de esos árboles sagrados subía y bajaba el calor. Por eso tiene esta forma de aquí, así como entrelazada. Era la manera de representarlo, entrelazar la subida y bajada de calor y de frío. Calor y frío. Una línea era roja y la otra era azul. Luego entonces va a pasar algo que es bien interesante. A unos metros del templo mayor se encontraba el templo dedicado a un dios muy sanguinario. No Huitzilopochtli, que era el que se adoraba en el templo mayor, sino un dios que era muy sanguinario, más viejo que Huitzilopochtli. A ese dios se le conocía como Tezcatlipoca Negro. Tezcatlipoca Negro. Y entonces, cuando se da la conquista, el mismísimo Fray Juan de Zumárraga personalmente dice: quiero que quiten ese templo, y en el lugar donde se encontraba ese templo, quiero que ustedes hagan el palacio arzobispal, la casa del obispo, el lugar donde él despachaba, donde tenía su oratorio, donde tenía su oratorio. Luego entonces, si el obispo haya ceniza, que estaba a un lado de la catedral, hace misa, por lo tanto, en ese momento, Fray Juan de Zumárraga escoge ese lugar que era el lugar de uno de los 12 dioses más sanguinarios. ¿Y qué hace entonces con este lugar? Lo va a consagrar. Por lo tanto, y era un lugar dedicado a quién? Al Dios verdadero. ¿Qué tiene que ver esto con la Virgen de Guadalupe? Tiene que ver que es algo que no nosotros podemos olvidar. Yo les voy a contar por qué. Está en la calle de Moneda, en verdad otra le hicieron calle peatonal. ¿Sí están entendiendo? ¿Tienen alguna duda? ¿O quiero entender que están sumamente impactados? ¿O hablo muy rápido? Preguntar, porque ya se puede decir. Es que no te entendemos por ahí. Eso otra vez. ¿Vale? Bueno. ¿Qué va a suceder en la casa de Moneda número 4? Antiguo palacio, hoy conocido como Museo del Ex Arzobispado. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Mande? El milagro, porque deben de varios milagros. ¿Qué milagro va a pasar ahí? Ahí se estampa la Se imagen. estampa la imagen de quién. De la Virgen, en la tilma de Nos dice el Milagro Cobo que llega a San Juan Diego Paulato así. Llega a ver al obispo, se cree que había llegado entre las 5 y 6 de la mañana. Yo trato de ser generoso y siempre digo que vamos a ver que llegó a las 6 de la mañana. Y entonces, ¿saben hasta qué hora más o menos lo hacen pasar a ver al obispo? Hasta las 10:30 de la mañana. Suponiendo que llegó a las 6, ¿cuánto tiempo estuvo esperando? 4 horas, 4 horas y media, por decirlo de algún modo. Entonces, los sirvientes de Fray Juan de Zumárraga, que no eran españoles, porque eran clientes de su confianza,
que hablaban el mismo idioma, en consecuencia eran españoles, dicen, ah, está limpio, ay, déjalo, se deja estar encima de ahí. Ah, está bien. Y pasaban, dieron las 8 cuando yo no se iba, las 9 cuando yo no se iba, las 10 cuando yo no se iba, 10:30, dije lo mismo que esté limpio. ¿Quién tuvo más? ¿Quién tuvo más? Tuvo más Juan Diego 1, sirvientes 0. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando Fray Juan de Zumárraga sabe que está con Diego, pues se va a pasar inmediatamente, porque no tiene nadie esperando. Y entonces San Juan Diego le dice, fíjate que se me apareció la niña, iba yo de esa plata de loco, porque era con un sacerdote para que le ayudara a mi tío a bien morir, y me atacó la Virgen. ¿Qué es lo que hace Juan Diego? Abre su corazón y le dice qué es lo que le está pasando. Me dijo que subiera al lugar donde David por primera vez iba a encontrar flores de diferentes tipos. Me dijo, subes, las cortas, las juntas y me las traes. Se las bajé, las acomodó con sus benditas manos y me despachó a verte. De aquí traigo la prueba para que tú la recibas. Y en ese momento San Juan Diego deja caer la tilma. Y como dice arriba un poco, de la blanca tilma, o sea que en la tilma no había nada, de la blanca tilma surge la imagen de ¿quién? De Santa María de Guadalupe, tal y como la conocemos hoy en día, dice en el Capítulo. Y este hecho, ¿dónde fue? En el arzobispado, en la calle de Moneda. ¿Dónde fue? En la casa del arzobispo. En la calle de Moneda. En la calle de Moneda. Número 4. Entonces, hay 3 lugares donde la Virgen se aparece. El Cerro de Tepeyac es, por lo tanto, esto me lo dijo un padre argentino. Porque una vez le dijo iba a un grupo de periodismo de Argentina. Y le decía a una argentina, es que padre, yo quiero terminar, a ver si después de aquí nos vamos a la Tierra Santa. Y le dice el padre, es que estás pisando Tierra Santa. ¿Por qué es Tierra Santa? Porque ahí se apareció los piecitos santos y hermosos de nuestra madre, se pararon donde, en el Cerro de Tepeyac, se pararon donde, en Tuxtepec, y se pararon donde, en el centro histórico. Luego entonces, el centro histórico, aunque ustedes no quieran creer, el centro histórico es Tierra Santa. En 1982, un grupo de todos los católicos sabían este dato, y entonces le pidieron permiso al gobierno federal para que en el museo, del ex arzobispado, se pusiera una placa donde decía: aquí se vio el milagro de salvación de Santa María de Guadalupe. La placa no duró más de 2 meses porque el rito nacional mexicano, ¿sabe qué es el rito nacional mexicano? La masonería mexicana pegaron el grito en el cielo y dijeron: ¿Cómo es posible que los católicos digan eso? Déjenme, quitaron la placa y la gente no sabe que se apareció la Virgen, y pues como que a nadie le importa, sino que es el lugar de peregrinación, que es un lugar santo. Esto no se los van a decir a ustedes en los libros de educación y de historia oficial. Y mucho menos se van a decir a los estudiantes de la UNAM, pero lo que pasa con la UNAM, mucho menos ustedes dicen que toda la culpa de los malos, los orígenes de los malos del cristianismo y en específico de la Iglesia Católica. Pero no les dicen que la Iglesia Católica es la inventora, entre tantas cosas, de la universidad que ellos mismos están aprovechando. Luego entonces, el lema de la UNAM, ¿verdad? A nivel mundial, quien inventa las universidades es la Iglesia Católica. Luego entonces, el lema de la UNAM, ¿alguien se lo sabe? Por mi gracia salvará el espíritu. Por mi gracia salvará el espíritu, pero se lo sabe incompleto. Porque el tema original es por mi gracia salvará el Espíritu Santo. ¿Sabían eso? Pues yo no leen de notas. Esto es muy interesante. Si nosotros queremos ser mejores católicos, necesitamos conocer nuestra raíz. Si no viene un protestante y les va a decir: desde que conozco la palabra de Dios,
sé que tú eres un hijo de amor. Y entonces no sabes qué responderle y te sientes chiquito. Y te sientes mal, siendo que el que está constatando y el que está mal es él, no tú. Pero tú no sabes defender, porque me han enseñado, no conoces, porque no conoces tu historia. Conoces tu historia para que sepas amar y que entre más conoces, más amas. ¿Vale? Por favor. Luego entonces, ¿hasta qué era una duda? ¿Ya entendieron por qué era necesario ver todo esto? Yo tengo una duda. Ustedes hablan de las guerras judías. Sí. Nosotros somos amigos, aquí en Valle Mexicano. Pero usted dijo que las guerras judías eran santas porque buscaban el sacrificio para adorar a Dios. Con los católicos, entonces tenemos que entender que no eran de Satanás las guerras judías, sacrificio humano. Muy buena pregunta. Él me está haciendo una pregunta muy buena con respecto a la guerra judía. Con ojos otomíes, ¿verdad? Y si usted nos está diciendo que las guerras judías eran buenas, hay que entender a los indígenas en su tiempo, en su circunstancia. Nosotros no podemos aplicar juicios de valor moral o histórico, ¿verdad?, con nuestra mentalidad cristiana católica de hombres del siglo XXI. Hay que entenderlo en su tiempo y en su circunstancia. Yo les pregunto a ustedes, las personas que fueron sacrificadas conforme a la mentalidad indígena del siglo XVI, del siglo XV, del siglo XIV, esas personas sacrificadas hicieron lo correcto. ¿De acuerdo a su época? Claro que sí, estaban haciendo lo correcto. Luego entonces de la conquista, después de la conquista, para que entendamos mejor lo que vamos a ver ahorita. Luego entonces después de la conquista, resulta que ya disminuyeron dramáticamente, pero no habían desaparecido. Se siguen haciendo sacrificios humanos pero escondidos. Pero luego entonces decían, es que es muy poca sangre la que estamos nosotros ofreciendo a los dioses con muy pocos corazones. Luego entonces, resulta que ya casi no hay sacrificios humanos. El sol sigue saliendo, la lluvia sigue cayendo, sigue creciendo el maíz, el sol es rojizo, lo alimentamos porque cuando era rojizo pensábamos que estaba perdiendo sangre en su batalla eterna contra algunas de las estrellas y la oscuridad, y luego resulta que van varios atardeceres rojizos y el sol sigue saliendo. Entonces dirán, pues entonces ¿en qué la regamos? ¿En qué nos equivocamos? Nos podrá dar risa, mis hermanos, pero pónganse en el lugar de ellos, que eran capaces de entregar a sus hijos para que los demás siguieran viviendo. Entonces, ¿en qué la regamos? ¿En qué nos equivocamos? Dios es cruel con nosotros y nos ha traicionado porque ha permitido que estos hombres que no se bañan, que roban, que mienten, que asesinan, nos hayan conquistado. Dios nos traicionó. Dios nos ha dado por espalda. Y entonces se tiran al alcohol, se tiran a la fornicación, se tiran al robo, se tiran a la mentira. Y entonces esto a los españoles les va a crear un cargo de conciencia que ustedes no se lo imaginan. Porque dirán varios franciscanos, inclusive también lo llevó a pensar Hernán Cortés, pues más valía que jamás hubiéramos venido, porque solamente hemos venido a darle una torre a su existencia. No hubiéramos venido, solamente nos hemos echado a perder la vida. ¿Y por qué no han reaccionado? Ellos son más que nosotros. Ellos son más que nosotros. El día que reaccionen, los van a matar a todos, incluyéndonos a nosotros franciscanos. Entonces, habremos venido a morir de una manera inútil. Habremos muerto por nada, solamente nos hemos venido a echar a perder. Por eso le mando una carta al rey de España de 1529. Señor rey de España, aunque si Dios no interviene en su mano, esta tierra está que se pierde. ¿Qué le está diciendo al rey de España? Si usted es rey de España, aunque venga con toda la corte, venga con todo el ejército, aunque venga y traiga a la reina, ya que usted presencia aquí, no va a poder hacer nada porque ellos son más que nosotros. Y le pide permiso de regresar a España, porque si no nos van a matar. Ya los venimos a desgraciar, pues vámonos ya. Usted no sabe que estar aquí. Imagínense el cargo de conciencia para un franciscano, para un dominico.
nos vino, solamente tenemos que echar a perder la vida. ¿Qué pasa si tú, que no quieren, por algún mal comentario, por alguna envidia, por algún coraje, provocaras la muerte de alguien? Como católico, aunque sea en querer, ¿cómo te sentirías? Tendrías un cargo de conciencia que te va a durar toda tu vida. Ahora imagínense a los franciscanos siendo religiosos, siendo muy espirituales, siendo intelectuales, diciendo, nada más les vamos a hacer desgracia. Y no a uno, miles. Entonces, la circunstancia en la que se aparece Santa María de Guadalupe, lo que pasó aquí, es algo que jamás en la historia ha vuelto a pasar. Luego entonces, San Juan Diego, cuando deja caer su tilma, se da la estampación de la imagen. Pero San Juan Diego no es mexica, no sé si se los había mencionado. ¿Los mencioné? No, Juan Diego no es mexica, él es texcocano. Como es texcocano, él es heredero de qué creen? Junto con los texcocanos, con todo el pueblo de Texcoco. ¿Él de qué es heredero? De algo que surge aquí. ¿Y qué fue lo que surgió aquí que les comenté hace rato? Ahora mis apuntes, les puse en y les están contando. Los toltecas. Una filosofía que se llama ¿qué? Toltecayo. Toltecayo. Entonces, quienes reciben esa herencia tolteca de pensamiento van a ser los texcocanos. Y entonces en Texcoco no sacrificaban personas, no comían carne humana. Y si sabían de un Dios creador de todas las cosas, que era muy cruel, que no quería mostrar su rostro, que ese Dios ocultaba su rostro entre las nubes. Ese Dios único y verdadero era desconocido para ellos, y así lo describirían en San Gregorio, o en lo que en el lenguaje es cruel con nosotros, porque ni siquiera merecemos que nos voltee a ver con el rabillo del ojo. Imagínense. Y entonces, la pregunta de los 64,000, dirían los indígenas: si ya entregamos a nuestros hijos, entregamos a nuestras hijas, a nuestros esposos, a nuestras esposas, y el sol sigue saliendo, y el maíz sigue creciendo, el canto de las aves sigue sonando, pues entonces ¿a dónde se fueron todos aquellos que sacrificamos? ¿Qué fue de ellos? Y la pregunta es, ¿qué fue de ellos? ¿Qué ha sido de ellos? Dice el hermano, no tuvo sentido. Para el indígena de aquel momento no tiene ningún sentido. Entonces, pregunto otra vez, ya con su formación católica de todos ustedes, de una formación de 30 años en la fe, que han tomado los cursos, ¿verdad? Y leen la Biblia todos los días, ya han estudiado patrística, ya son excelentes apologetas. Yo les pregunto, ¿qué fue de ellos? Exactamente, fueron mártires. Porque ellos murieron amando a los demás. Dios conocía la intención en el corazón de esas personas sacrificadas. Por lo tanto, fueron capaces de amar a sus dioses hasta dar la vida. Daban la vida con y por amor. Por lo tanto, ellos, ¿dónde se encuentran ahorita? Se encuentran en el cielo. Porque Dios sabía la intención de todas esas personas, que lo hacían con y por amor. Es difícil entenderlo, ¿no? Entonces, ¿quién se aparece? Santa María de Guadalupe. Y cuando los indígenas ven su imagen, sobre todo los de Texcoco, por eso se le apareció a alguien de Texcoco y no a alguien, ¿verdad?, de mentalidad mexica, se le aparece San Juan Diego, que tiene mentalidad texcocana y que sabe del Dios único verdadero y que los sacrificios humanos no son buenos. Y como San Juan Diego es una persona que sabía, que quería conocer el rostro del verdadero Dios, resulta que cuando llegan los españoles demuestran el rostro de ese verdadero Dios. ¿Y ese verdadero Dios quién es? Es Jesucristo. Luego entonces, ¿qué
diario, y de los 7 días que tiene la semana, comulgaba 5 días desde Tulpetlán hasta Tlatelolco. Eran 14 kilómetros de ida y 14 kilómetros de regreso. Por lo tanto, ¿cuántos kilómetros caminaban en un día? 28. 28 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros a la semana? 100. Muchos. 140. 140. Y no utilizaba zapatillas con suela de goma, ni tenis amigas, ni el relleno, ¿no? ¿Y qué dice? Es que si no es esta marca, pues van a decir que soy una como si a los demás le importara nada, lo que les toca hacer. Juan Miguelito utilizaba sus sandalias de, ¿no? De piel. Utilizaba sus sandalias de hoja de palma, llenadas de las piedras filosas, imagínense. Y entonces, ¿qué pasa con San Juan Diego? Aumenta esta nación, le entrega la firma a quién? A Fray Juan de Zumárraga, desde ese momento el obispo de México, hasta el día de hoy, en este caso, don Roberto Rivera, es el custodio del sagrado original. Y él a su vez nombra a un ayudante que se va a ser el encargado de cuidar la firma, que es el actual rector Enrique Glenn Bravo. Monseñor Enrique Glenn Bravo. Es el custodio de la imagen. Luego entonces empiezan a interpretar la imagen y escuchan el testimonio de quién? De San Juan Diego, exactamente. Ya nos queda muy poquito tiempo. Nos queda muy poquito tiempo. Ya se ocurrió, ¿verdad? ¿Quieren que continuamos? Sintonicen su canal de mañana a la misma hora. Es que va a haber misa que lo decía. Pero ya fuimos. Entonces les pido permiso de algo. Me dejan tomar un traguito de agua porque ya se me secó la garganta. No, tequila no, me encanta el tequila. Ahí no se la viste. Tengo una gastritis erosiva. Para que esto toman un poco, unos dolores espantosos. Gracias a Dios. Qué bueno que Dios me ofrece para el cuerpo. ¿Están todos contentos? Ahora vamos a hacer una cosa, vamos a estirar las manos. Estiren las manos, tienen las piernitas y el músculo de pararse, sacudir las piernas para que se cure la sangre. Vamos a mover la cabecita, ¿sí? Por favor. Estiramos las piernitas, estiramos las manitas y le damos gracias a Dios porque estamos teniendo una práctica de amigos y de hermanos. ¿Vale? Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Vamos por el segundo round. ¿Vale? Lo que vamos a entrar a poner bueno, miren, si les explico todo esto, es para que entendamos lo que vamos a ver ahora. Porque si de entrada yo empiezo a explicarles la rima, pues no me van a entender. Y ahorita vamos a ver cosas muy interesantes, muy bonitos y muy padres acerca de la rima de San Juan Diego. ¿Vale? En el primer encuentro, cuando San Juan Diego viene atravesando, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El cerro del Tepeyac, que va bajando el cerro, y entonces entraba por el conocido en aquella época como Puente del Norte, que hoy es conocida como la Calzada de los Misterios, me imagino que sí la conocen. Entonces la Calzada de los Misterios, o Puente del Norte, atravesaba el lago y lo sacaba hasta el centro. Llegando al centro, se desviaba ¿a dónde? Se daba la vuelta a la derecha. ¿De dónde se iba? A Tlatelolco. En Tlatelolco, el recibió la Eucaristía y recibía la enseñanza, la catequesis. ¿Y qué hace San Juan Diego? Pues eso lo hacía ¿cuántas veces a la semana? 5. 5 veces a la semana. ¿Qué edad tenía San Juan Diego? 57. Porque ya se... También
sabe, pero aquel que no sepa, que no haya escuchado a ella, ¿qué edad tendría San Juan Diego? ¿Vale? 30 y tantos. Alguien da más, alguien da menos. 38 dice por ahí. Fíjense, para entender esto, para que veamos la edad de Juan Diego, hay que entender que el siglo indígena, ¿cuántos años tenía? Un siglo indígena constaba de 52 años. ¿Sí? Entonces San Juan Diego tenía 57 años. Por lo tanto, ya no era un chamaco, ya era un anciano. Era un hombre que tenía más de un siglo de vida, que para la expectativa de vida de aquellas épocas ya había rebasado con mucho la expectativa de vida, que se cree que no pasaría de los 26, 27 años. Entonces San Juan Diego va a sacerdote de Bella, como dice Mira Mocoba, ya va casi a tomar ¿cómo se llama? La herida, y escucha una voz que le dice Juanito, Juanito, y Juanito se regresa y dice Mira Mocoba, ve que el piso era como de jade, como de turquesa, tiene su significado todo eso, como que reverberaban, como que tenía mucha luz, y escucha el cantar de miles de aves que sobrepujaban o que eran más bonitas, el canto de Siniscan, el canto de Coyototor, el canto de Quetzal, que la voz de la guacamaya, que ellos pensaban eran aves que habitaban en el Omeyocan, que es el Omeyocan, lo más parecido al lugar donde vive ese Dios verdadero, único que ve todas las cosas. Eso va a ser, teológicamente hablando, va a ser lo más parecido a la morada de Dios. Y entonces San Juan Diego dice, ¿será verdad lo que me están diciendo mis ojos? ¿Será verdad lo que escucho? ¿Será este lugar del que me hablaron mis padres, mis antepasados, mis abuelos? ¿Acaso estaré en el paraíso? Y yo les pregunto, ¿San Juan Diego estaría en el paraíso? Pues sí, y miren. Entonces, Dios, en su infinita sabiduría, recrea el paraíso según su concepción tolteca y se lo recrea. Y al final de ese cerro, en ese paraíso, ¿a quién se va a encontrar? A la Virgen de Guadalupe, como dice el Mija Mocoba, que por amor estaba de pie ahí ante él. Son palabras de mucha humildad. ¿Por qué? Porque cuando una persona iba a ver al emperador, iba a ver al gobernante, no lo podía ver a los ojos, se tenía que postrar por respeto y por temor. Pero no es que se pusiera de rodillas. ¿Saben cuál es la postración total? ¿No? Se ponía de pecho en el piso, como cuando se pusieran aquí. Pero aquí no es como los sacerdotes, ahí se les postraba, se les obligaba a postrarse. ¿Por qué? Para humillarlos, para someterlos. El diácono en ese momento se postra por obediencia, por humildad, por amor, que es muy distinto, que es muy diferente, y por voluntad propia. ¿Vale? Es la gran diferencia. Luego entonces, ¿qué va a pasar? Hay de aquel que se atreviera a levantar la mirada y ver al emperador, ver al gobernante. ¿Por qué? Lo mataron, porque era una falta de respeto, era un reto, era una agresión. Por eso, cuando ve a la Virgen que está de pie, dice, ¿cómo es posible? Aparte de que me estoy viendo de frente, se paró, en vez de estar sentada, está de pie. Ella que está en el cielo, baja a mi nivel. Ella que es la reina del cielo, se pone a mi nivel. Por lo tanto, ella es una mujer muy humilde, es una mujer llena de amor. Por eso dice Mija Mocoba, la que por amor estaba de pie ahí ante él.
Ese es un signo de amor. Y eso no lo vimos hace rato, ¿no? Con lo vimos hace rato. Luego entonces, la Virgen, aunque Juan Diego es una persona bautizada, aunque Juan Diego es una persona que va a la catequesis, la Virgen tiene el excelente detalle, la hermosísima educación, la extraordinaria humildad de presentarse ante San Juan Diego y le dice: yo soy la siempre perfecta Virgen Santa María, Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Y lo vamos a dejar hasta ahí, porque la continuación de esta historia es tema para otra plática. ¿Vale? Y entonces, estas palabras que les acabo de decir se quedan plasmadas en la imagen de Santa María de Guadalupe. ¿Cómo dice allá arriba? La siempre perfecta. ¿Cómo van a entender ellos que es perfecta? Por el manto cubierto de estrellas. El manto cubierto de estrellas tiene dos significados. Vamos a ver el primero, la siempre perfecta. Van a ser 46 estrellas de 8 puntas cada una. ¿Sí? Por lo tanto, son 4 líneas que se cruzan entre ellas. El punto de convergencia, o donde todas hacen contacto, es el centro. Si son 4 líneas, estamos hablando de 8 puntos. Y si contamos el punto central, van a ser 9 puntos. ¿Sí o no? ¿Sí? Esas son matemáticas básicas. Vale. El 9 para la mentalidad indígena es símbolo de perfección. Ellos se preguntan: ¿quién es esta mujer que está rodeada de perfección? ¿Quién es? La siempre perfecta. Ese es el significado 1 del manto cubierto de estrellas. El significado 2: el manto cubierto de estrellas es la auténtica corona de Santa María de Guadalupe. Porque ellos se preguntarían: ¿quién es esta mujer que es capaz de cubrirse con las estrellas, que es capaz de cubrirse con el cielo? La única persona que puede hacer eso es la reina del cielo, porque aparte de que su manto está cubierto de estrellas y su túnica está en un color así como salmón, las únicas personas que podían utilizar pigmentos en su ropa o ropa de colores eran los gobernantes. Por lo tanto, porque su ropa tiene pintura o tiene color, se dan cuenta que es reina y es perfecta. ¿Vale? Después dice la siempre perfecta. ¿Después qué? Virgen Santa María. ¿Cómo van a entender los que es virgen? Por el cabello largo. Pero aparte del cabello largo, porque la mujer también tiene cabello largo. ¿No? Por el peinado. Está peinado de raya en medio y deja caer de los cabellos a los lados. Por lo tanto, ella es una mujer virgen que no está dispuesta a matrimonio. A diferencia de una mujer que era virgen y ya se podía casar, la mujer que ya era virgen y estaba lista para el matrimonio, se colocaba una florecita y entonces los hombres que le veían en la calle decían: esa mujer ya puede casarse, ya me puedo casar con ella. Pero no era de que ahora llego, ¿no? Y la mamá nos entera, papá nos entera que ella está embarazada, vamos a pasar nada. Y yo por ahí, no, resulta que la muchachita ya hace sus 15 años, pero pues ya media colonia la conoce. Tristemente, ¿no? Para aquellos que les gustan las fiestas de 15 años, ¿saben por qué surgen las fiestas de 15 años? Porque en la Europa antigua, todavía aquí en la colonia, tiene una manera de ofrecer a la hija: mi hija ya está lista para que te cases con ella, la estoy presentando para que se la lleven. Es el significado de yo sé que es muy chico, pero la verdad. Por eso, piénsenlo, yo sé que hay una fiesta de 15 años. Ven el trasfondo de esto, en serio. Bueno, luego entonces, ven esta mujer. Ahorita está de moda una película. Apenas la van a estrenar, creo. Y el día ayer en internet,
inclusive personas que creo que se están en 15 días. Y luego resulta que desde ahorita hay gente lo que está imaginado, está teniendo una vida emocional vacía, ¿verdad? Tener la ausencia de Dios, que están esperando, lo van a esperarse durante 15 días su lugar para que puedan ser los primeros que van a ver esa película. Esta película, ¿cómo se llama? Star Wars. O Star bien Wars, ¿no? Así. Star Wars. ¿Quién produce esa película originalmente? Para los que no quieren saber. George Lucas. ¿Quién la produce? George Lucas. George Lucas. Pues me parece que George Lucas, en una visita que hizo a Campeche, ve a las mujeres indígenas peinadas de esa manera. Y pregunta, ¿por qué están peinadas de esa manera? Porque son mujeres pesadas. Todavía hasta la fecha de hoy, en ciertas regiones de Campeche, de Chiapas, todavía se tiran estos peinados para diferenciar a las mujeres casadas de las mujeres solteras y no hay que ser mujeres. Porque ahorita ya los hombres siempre han sido unas canaderas, por eso no me gustan. Pero las mujeres ahora, en esa igualdad, porque un hombre no va a salir con una mujer o hombre, no pueden ser iguales, salen de su casa, se quitan el anillo y automáticamente ya son solteras. En esas sociedades indígenas no se podía hacer eso. Porque si encontraban a una pareja en pleno adulterio, ¿qué les hacían? ¿Mande? ¿Qué les hacían? Los lapidaban a los dos, los mataban a pedradas. Pero entonces, George Lucas ve ese peinado y dice, qué interesante. Y entonces empieza la filmación de su película y es donde creo que este amigo se pirateó el peinado de la princesa Leia. ¿Es verdad esto que les estoy diciendo? Dicho por él mismo. Investiguen, no lo crean, investiguen. Hay una foto indígena en esa película y la gente no lo sabe. Entonces, aquí sigue, por favor. La siempre Virgen, la siempre perfecta Virgen, Santa María, da su nombre de mujer cristiana, de mujer católica. La que sigue, por favor. Quieren tomar otro teléfono. ¿Qué está pasando? Ya se Parece acaban que no, de pero sí, otra vez traídos. fíjense la verdad. Después dice madre. Va a ser madre. ¿Madre de quién? Los indígenas ahí no van a entender que es madre. Con la cinta negra. Esto acá no es exactamente igual, ¿verdad? Pero eso es lo más parecido que me pueden encontrar en la red. Porque eso de quitar todo esto de acá y limpiar la imagen es mucho para utilizar en cuestiones de diseño gráfico, hacer eso con construcción y yo creo que bien que está trabajo. Si era un buen cambio, por favor, a los diseñadores gráficos no se chequen su trabajo, porque si se tienen es un buen trabajo y van pagado. Luego entonces, bueno, por la posición de ese nivel, se dan cuenta que no está bonito. Bueno, aquí se supone que yo tengo la cintura, ¿verdad? Yo tengo tremenda panza. En el caso concreto de ella que está embarazada, ¿dónde lo tiene? Lo tiene donde terminan los senos y inicia el vientre. ¿Por qué lo tiene ahí? Porque está embarazada para no lastimar a quién. Por la posición de ese nivel se dan cuenta que es madre. Yo les preguntaba, ¿pero madre de quién? Después que estoy ahí, les digo una cuestión de suspenso. ¿Qué dice arriba? Quincunce. Quincunce era una cuenta de 5 días que se representaba con un círculo y 4, ya sean cuadritos o una flor de 4 pétalos, que también, a que sigue se le va a llamar Nahui Oli. Nahui Oli, que quiere decir 4 movimientos. Hasta aquí hay una pregunta, ¿no?
Bien, vamos a seguir. Esto que estamos viendo aquí es lo mismo que la imagen anterior, pero sin los elementos que tenía tanto en el círculo como en los 4 cuadros. Aquí se encontraba el rostro de Tonatiuh, dios del sol, y aquí cada uno de los soles previos, en cada uno de estos cuadros, cada uno de los soles previos, ¿verdad?, al quinto sol, que es el que estamos viendo aquí. Y esto que estaba aquí representaban 2 fauces que están abiertas las fauces, y entre los dientes está un yorotl. ¿Qué es el yorotl? El corazón del hombre. Por lo tanto, quería decir que el sol de fuego que está aquí al centro, no sol de lluvia, no sol de viento, tenía que ser alimentado constantemente con corazones humanos para que siguiera moviéndose y pudiera existir el día y la noche, y los hombres no murieran de calor. Bueno, si quitamos entonces estos círculos que están aquí, en las fauces, estaremos viendo nada más el círculo y estos 4 pétalos. Esta flor entonces se va a llamar Nahui Oni, 4 movimientos que representan los 4 rumbos del universo, que son, ¿cómo se dice?, que rotan alrededor de quién? De Dios. Luego entonces, ese Dios está en los 4 rumbos del universo al mismo tiempo. Por lo tanto, ese Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir omnipresente? Que está ahorita aquí conmigo y está junto con ustedes, y está en China, y está en Júpiter, y está en todas partes al mismo tiempo. Es una de las características de Dios. Pues ese Dios omnipresente, está presente ¿dónde? Ese Señor está presente ¿dónde? En el vientre de la Virgen de Santa María de Guadalupe. Por lo tanto, el Dios que está en el vientre de Santa María de Guadalupe, ¿quién es? Es el Dios omnipresente. Y ese Dios omnipresente, ¿quién es? Es Jesús el ungido, Jesús Cristo. Yeshua Mashiach, ¿no? Tendría en hebreo que lo escribe. Madre del verdaderísimo Dios, por quien seguiré. Vean qué hermosa imagen. ¿Quién está ahí arriba? Por ello, ¿quiénes están ahí? ¿Quiénes están? María y Jesús. Así de buen hermano Miguel. Después de esto viene algo muy importante, que es el que dice arriba: sacrificio de la Eucaristía. Cuando el Padre hace la consolación, dice: esta carne, este pan es mi cuerpo, este vino es sangre de la alianza nueva y eterna, está entregada, ¿no? Después dice hagan esto en conmemoración mía. Después dice, esta es una pregunta muy buena que yo se les recomiendo se la hagan a 10 personas que ahora son protestantes y dicen: es que yo cuando era católico era borracho, cuando era católico era impermeable de mi esposo, es que yo cuando era católico era bien, no, es que yo cuando era católico era bien malvado. Entonces díganme, bueno, cuando el Padre de esas palabras al final dice: este es el sacramento de nuestra fe. Si ustedes quieren pescar a una de estas personas, digan: sí, si fuiste católico, entonces miren cuál es el sacramento de nuestra fe. ¿Y qué van a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? Pues que no van a saber responder. Es a mí lo personal nunca me ha fallado. El sacramento de nuestra fe es la Eucaristía, el sacramento de sacramento.
Cristo. Si tú como católico no sabes cuál es el sacramento, no es la fe de ser católico, pues estás bien amolado. Porque vas a terminar vendiendo atalayas. O vas a terminar como pasó un amigo que vendió casa, coche, entonces lo entregó a los testigos de Jehová. Casi en Cancún, no puede ser. Y esto es real. Bueno, ya estamos viendo. Sacrificio eucarístico. Ven ustedes que el collar, después hay una piedra que representa jade. Ojo, no es jade, es una piedra que representa jade. Yo les recuerdo que hace rato les dije que cuando Juan Diego subió al cerro decía, el piso como que es de jade, como que es de turquesa. El jade es una piedra sumamente preciosa que servía para dos cosas. La primera y la principal, cuando ellos tenían un ídolo de piedra, para que tuvieran esa bendición o ese valor divino, e incrustaban un jardón en el pecho o en la frente. Y entonces, por decirlo así, quería decir que ya estaba bendecido. Pero también lo utilizaban como prenda de adorno. ¿Quién es la clase gobernante? Es por eso que Santa María de Guadalupe lo trae como collar. Ojo, no lo tiene incrustado en el pecho, mucho menos en la frente, lo trae como una joya. Y como ella es parte, ¿verdad?, del reino de Dios, como es la reina del cielo, dicen, efectivamente, es una reina. Pero después vamos a ver un detalle muy importante. ¿Qué hay sobre el jade? O lo que se supone que representa el jade. ¿Qué encontramos encima? Una cruz potenzada, una cruz española. Luego entonces, la cruz está reclamando, el Dios de la cruz está reclamando la divinidad que le da al jade. ¿Para quién? Para sí mismo. Por lo tanto, el dueño de esa divinidad, ¿quién es? Es Jesús, efectivamente. Pero entonces, ¿el Dios verdadero quién es? Es Jesús. Luego abajo estaremos viendo esto, que representa un lazo. Yo les decía que hacían sus guerras floridas. ¿Se acuerdan de eso? El objetivo de la guerra florida, yo les decía, era capturar vivo al adversario. ¿Vale? Porque si se le mataba, aquí beneficiaba la sangre de esa persona muerta al pueblo que lo había matado. Entonces, vamos a desperdiciar esa sangre en beneficio de ellos para nosotros. Por eso lo recordamos hoy. Luego entonces, como en toda Sila, en todo en la parte principal de la batalla, los guerreros tenían sus chalanes y mandaron a sus chalanes, llegaron a sus ayudantes, los guerreros les atravesaban un lazo. Y entonces el capturador ya no se podía quitar el lazo, mandaba a sus ayudantes para que lo amarraran y se lo llevaran. Y entonces de ahí esa jocosa expresión que nos aplican siempre a los hombres que sufrimos mucho de que cuando se va a casar, no, voy a quitar un lazo. Sí, es una expresión de sacrificio. Luego entonces el lazo representa sacrificio. Luego, se van a dar cuenta que tiene estas líneas doradas, ¿sí? Que son las que van atrás de sus benditas manos, que representan 9 cerros, corazones, flores, rostros. Por lo tanto, si son cerros, si entonces son cerros, lo que hay en el manto representa a la tierra. ¿Quiénes habitan la tierra? Nosotros. ¿Qué van entre ellos? El Dios de la cruz es el Dios verdadero. Pues ese Dios verdadero se sacrificó a sí mismo, muriendo en un cerro por los habitantes de quién? De la tierra. ¿Dónde muere Jesucristo? En la cruz. ¿Dónde estaba la cruz? ¿En qué cerro? ¿Y por quién muere Jesucristo? Por todos nosotros. Y entonces dicen, ese Dios nos está dando de su cuerpo y de su sangre. Yo quiero comer del cuerpo y de la sangre de ese verdadero Dios. Por eso la Virgen de Guadalupe se aparece entre nubes. ¿Por qué? Si recuerdan hace rato, decía esa hoy, toquen a lo que es hoy, no nos muestras tu rostro, por eso, porque lo ocultas entre las nubes. ¿Y qué es Santa María de Guadalupe? Viene a ver qué? Las nubes. Por lo tanto, aquí viene a mostrar a su Hijo que es el verdadero Dios. Por lo tanto, ese Dios les conoció, tiene nombre y tiene rostro, y ese nombre que ellos sabían que existía, pero no conocían, nosotros
consta que tiene nombre, que es Jesucristo nuestro Señor, que tiene rostro, que es un bendito rostro. Y que tiene presencia física a través de la Santísima Eucaristía, a través de su cuerpo y a través de su sangre. Mis hermanos, ¿qué más quieren? ¿Qué más queremos, mis hermanos? Si nuestros antepasados, sin tener 30 años de catequesis, sin estar yendo cada 8 días a misa, logran entender esto y se formaban hasta por 3 meses para poder ser bautizados y después comulgar. Porque nosotros nos da la mujer y la controversia. Dejamos al Señor tanto tiempo nos esté casando por mí. Cuando San Juan Pablo II entiende esto, se enamora del acontecimiento bárbaro. Y todavía hay gente que dice que la trajeron los españoles. Todavía hay gente que dice que la pintó el niño Marcos y Mar, siendo que cuando se aparece la Virgen de Guadalupe, Marcos y Mar tenía 13 años. ¿Ustedes creen que los españoles iban a conocer todo este pensamiento indígena? Ya es hasta que viene Fray Bernardino de Sahagún que entiende, ¿saben qué? Ustedes con Lourdes y con Belén no van a convertir a los indígenas. Nosotros para poder entender, para poder convertir a los indígenas, debemos entender su modo de pensar, debemos entender su cultura, su filosofía. Entonces tenemos que ponernos a estudiar para saber cómo combatir esa idolatría. Y es así como entonces la Iglesia Católica, a través de Fray Bernardino de Sahagún, aquí en México, la Iglesia Católica inventa la antropología. Y eso ustedes no lo van a escuchar en ninguna parte, mis hermanos. No lo van a escuchar en ninguna parte. Y es aquí en tu tierra, en tu casa, donde se pega pulso. Y no le hacemos caso. Y luego viene un muchachito que porque ya leyó muy fácil de debatir el libro del mito Guadalupe, que es una sarta de tonterías, que después ve en internet una mentira que publicó la revista Proceso, donde ponen a la Virgen del Pueblo que se va de España y dicen que la Virgen de Guadalupe, cuando ni idea tienen cuánto es la Virgen de Guadalupe que se va de España. Dices, pero para qué cantidad de borradas y de tonterías. Y la gente que tiene pensamiento rojillo, que es lo que enseñaron en la sede o las escuelas públicas, se lo traga. Y luego dice que el fanático es en serio, mis hermanos. Luego dice que el fanático es es que dentro de las redes sociales ya resulta que todos son expertos en la Virgen de Guadalupe. Y luego resulta que cuando venga el Papa, todos van a ser expertos en la historia de la Iglesia y en los, ¿cómo se llama? En las porquerías de la Iglesia Católica. Y cuando los están en manifestaciones y los católicos estaban a trancar los derechos humanos y no saben que la Iglesia Católica inventa los derechos humanos. Así está de mal nuestro país. ¿Sí? Después de esto, algo muy interesante, el paso de danza que está haciendo la Virgen. Vean ustedes esta lección. Y está tomando su piecito y está en paso de danza. Vimos que en la parte de atrás vimos las líneas doradas. ¿Se acuerdan que les dije? Que vienen acá atrás. Después lo vamos a ver con más detalle. Esas líneas doradas, entre otras cosas, les dije que representaban corazones humanos. Siempre los indígenas, hay que entender qué es la danza para los indígenas. Para los indígenas, la danza es la máxima expresión de la oración. ¿Qué es la danza? La máxima expresión de la oración, porque se entregaban al diálogo con sus dioses, no solamente con su cuerpo, con su espíritu, pero no solamente con su alma y con su espíritu, su pensamiento, sino con su cuerpo. E inclusive el sudor se lo consagraron a sus dioses. Y eso le agrada a Santa María de Guadalupe, tan es así que se presenta en oración a los indígenas. Pero antes de iniciar la danza, siempre ofrecían algo, y en el caso concreto de Santa María de Guadalupe, ¿qué es lo que está haciendo? ¿No? Su oración. Está orando. La usanza española está orando por la posición de las manos. Entre sus manos, les dije que las letras representaban corazones. ¿Qué está ofertando a Dios la Virgen? Corazones. ¿Los corazones de quién? De nosotros. No. Está ofertando tu corazón. Por eso.
mi corazón, el corazón de todos ellos. Te traigo los corazones de mi hijo para entregar a Dios, no de una manera física, sino de una manera espiritual. Porque Dios no quiere corazones muertos, Él quiere corazones vivos, pero vivos en el amor de Dios. Porque hay mucha gente que está muerta y no se da cuenta. ¿Vale? Pero entonces, ¿qué está pasando aquí? Ellos están danzando, están orando. Me queda muy poco tiempo ya, porque tengo que regresar a leer. Eso ya lo vimos en este chítico. Vamos a ver un detalle muy importante. Aquí lo que es el ángel. Ahí sí, por favor, debe decir. Debemos estar otra vez en este chítico, en el centro del motivo de la luna. Dice arriba, ¿cómo dice? Rostro. Eso se encuentra aquí. ¿Y cómo van así? Vamos a ver. Vean ustedes, más y más allá de las líneas. Vean estas líneas. Vean estas de aquí. Esas como llantitas, más que me cargas, ¿no? Es el grifo de la palabra Tepetl. ¿Qué significa Tepetl? Cerro, efectivamente. Y este Tepetl está rematado por una punta o nariz, que es el significado de la palabra Yacatl. Tepetl, Yacatl. ¿Les suena familiar eso? Tepetl, Yacatl. Tepeyac, lógicamente. Por lo tanto, este es el cerro de Tepeyac. Ya vimos el cerro. Luego entonces, un ojo, otro ojo, la nariz y la boca. Esta cosa ya no tiene las uñas. A ver si puede sacar. Pronto me parece. Este es un ojo, otro ojo, la nariz chapitas y la boca. ¿Sí lo vieron? Los niños, me encantan los niños porque siempre que hablo de estos niños, ahí está una carita y está sonriente. Efectivamente es una carita sonriente. Entonces es un rostro, es un cerro y es un rostro. Luego entonces resulta que también es una flor. Este es el tallo. Esta es la flor abierta, la flor coronada. Y esta es una flor en cerrado. ¿Sí lo vieron? Entonces es cerro, es rostro y es flor. Luego me paso de este lado. Pero luego resulta que también es Yacatl. ¿Qué es Yacatl? Eso es resulta que es Yacatl, pero sí, Yacatl. Hace rato decía que era Yacatl. ¿Sí recuerdan? Perdón, Yorotl. Resulta que es un Yorotl. ¿Sí recuerdan qué es Yorotl? Es el corazón, pero no es el corazón, me parece el corazón humano. Aquí lo vamos a ver. A ver, vamos a ver. Esto es la vena principal, que es la vena aorta, y esto que está aquí es el músculo del corazón. Está muy claro. ¿Vale? Es rostro, es cerro, es flor y es corazón. Pero luego entonces vamos a observar de este lado que este es un cauce, y eso que está aquí es atl en movimiento. Olin atl, agua en movimiento de agua. Es agua viva. Yo les pregunto, ¿quién es el agua viva? A ver otra vez, ¿quién es el agua viva? Jesús. Luego entonces vamos a entender por qué la Virgen de Guadalupe se llama Guadalupe. La palabra Guadalupe quiere decir cauce de río. Luego entonces ella es el cauce de río por el que llega ¿quién? El agua viva. Por lo tanto, ella es la que corta, es el camino por el que llega Jesucristo. ¿A dónde? Al cerro de Tepeyac.
Entonces, todas aquellas personas que se llaman Lupita, felicidades porque hoy es su santo, aquellas personas que se llaman Lupita deben ser el cauce por el que llegue Jesucristo a sus corazones, a sus familias. La responsabilidad de llamarse Guadalupe. De sus hijos, pónganle Alfredo, pónganle Juanito, pónganle Francisco, ¿verdad? Ya no dirán, ya no me pongas Kimberly. Por favor, no te dejes influenciar, no pierdas esto. Si te llaman Guadalupe, que no te dé vergüenza la responsabilidad de llamarse Guadalupe. Yo cuando era niño, me llaman Anastasio, ¿no? Ay, nombre de niño, nombre de pueblo. Pues algo que no sabe, te da pena, ¿no? Cuando tengo mi conversión y sé el significado de mi nombre, que deriva de la palabra griega Anástasis. ¿Saben lo que es la anástasis? Dice San Pablo, si Jesucristo no hubiera tenido anástasis, vana sería nuestra fe. ¿Qué es la anástasis? La resurrección de Cristo. Desde entonces, Señor, te espero que un día me puedas resucitar. Y estoy enamorado de mi nombre, ¿tenés que ver la ley? Eso es una vergüenza. Eso es una pena. Eso es una pena. Vamos a continuar con la siguiente, por favor. Permíteme que tú lo Yo les decía hace rato, ya casi que no, pero ya lo hasta ahí. Que tenía una manera de representar el amor de Dios a través de lo material, que a través de la flor, y de lo inmaterial, que es el canto de las aves, el canto de los hombres. Dios manifiesta su amor a través de lo material, que es la flor que es agradable al tacto, agradable a la vista, agradable al olfato. Dios nos ama tanto que hasta nos da las flores. Y nos ama tanto, ¿verdad? Porque a través de las flores halaga nuestros sentidos, de la vista, del tacto y del olfato. Y también halaga nuestro oído, el sentido del oído. ¿Por qué? Porque crea el canto de los instrumentos, el canto de las aves, pero sobre todo el canto de los hombres. Y el canto, el sonido, no lo puedes tú materializar, no lo puedes capturar entre tus manos. Sabes que existe porque lo escuchas, pero no lo puedes tener entre tus dedos. Pero Dios sí es capaz de tener el canto entre sus dedos. Por eso, cuando son conquistados por los españoles, dicen: Dios permitió que estos ladrones, asesinos, mentirosos, violadores los conquistaran. Dios está enojado con nosotros, Dios nos ha traicionado. Por lo tanto, ya no hay más flor y ya no hay más canto. ¿Vale? Luego entonces, en el cerro del Tepeyac, así ya, cada uno de ellos la cosa, van a ver flores nacientes aquí, aquí, aquí. Igual aquí también. Flores aquí, 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 aquí. En el cerro del Tepeyac está resurgiendo la flor. Por lo tanto, en el cerro del Tepeyac, ¿qué está resurgiendo? El amor de Dios. Por lo tanto, en el cerro del Tepeyac hay una reconciliación. ¿De quién? De Dios con los habitantes de esta tierra. Ya no nos sentimos solos, ya no nos sentimos presionados. Dios se está reconciliando con nosotros. ¿Les gusta esto, mis hermanos? Ya vamos a acabar. Ya hemos visto la hora. ¿Qué sigue? Bueno, ya vemos corazón de oro. Ya se los mostré, que se acuerdan que es la dispositiva. Es que tenemos más presentaciones de ellos en la casa de sí, ahí la que sigue. Es que he preparado unas presentaciones para ustedes, pero di en este tema, ahí es Ciudad Satélite en el Estado de México. Llego a su pobre casa y realizó una memoria, pues resulta que mis diapositivas habían desaparecido de mi memoria. Pues no me da coraje, ¿no? Yo comparto esto, pero los primeros que están felices, se trabaja bien. O sea, no, si ustedes me dicen, ¿sabes qué puedo copiarla? Claro, puedes copiarla, pero allá me cortaron de mi memoria, pues que saben, me cortaron mi trabajo y cuando me revisaron mi memoria, pues estaba pelona, ¿no? Y resulta que si no me digo, pues me vengo sin material. Y bueno, entonces tuve que hacer esto. Raíz.
voy a hablar de un hecho histórico importante, ya casi para concluir. Disculpen, es que yo me emociono con eso. Cuando se da el encuentro entre los sacerdotes indígenas y los franciscanos, el rey de España no manda a pastores improvisados como los de la esquina de tu casa que tienen un templo, se dicen pastores y que no se pueden más allá de 10 días. Para que te digo, pues no estoy de acuerdo, la iglesia católica es mi propia secta, y mi propia secta, y entonces la mejor manera de hacer una secta es atacar a la iglesia católica, aunque nunca haya dado una Biblia en su vida, ¿verdad? Pero resulta que cuando mandan los franciscanos de apoyo intelectual y de una espiritualidad muy fuerte, el rey de España no quiere que se infiltren judíos, masones, protestantes y marranos. ¿Quiénes son los marranos? Son falsos católicos, judíos que decían que eran cristianos católicos, pero que estaban mintiendo. A esos en España les llamaban marranos. ¿Sí? Bueno, entonces manda a lo mejor que tiene el reino de España. Y resulta que en 1524 y 1525 se dan unos diálogos que se llaman los coloquios. El diálogo que hay entre franciscanos y sacerdotes indígenas. Decían los franciscanos, ¿sabes que hay un Dios que roba todas las cosas? Sí, yo lo sé. ¿Sabes que hay un Dios desde el principio y el final? Sí, yo lo sé. ¿Sabes que Dios tema sobre todas las cosas? Sí, yo lo sé. Todo lo que tú me dices, yo ya lo conozco. No me estás contando nada nuevo, no me estás enseñando hilo negro, no me estás inventando hilo negro. Lo que sí te digo es que si tu Dios es tan bueno, es tan santo, es tan puro, ¿por qué lo mataste y por qué lo colgaste de una cruz? Si tu Dios es tu ejemplo, ¿por qué robas? ¿Por qué mientes? ¿Por qué violas? ¿Por qué te robas? ¿Y qué hicieron los franciscanos? Tú que después de hablar sobre el texto que está en libros de historia, tú que te subiste a hablar las horas de tu Dios bueno, ¿por qué se subió el dominico y lo bajaste a golpes delante de todos nosotros? Pero se supone que también es tan digno como tú. ¿Por qué haces eso? Entonces tú me estás contando mentiras, porque me cuentas esto y actúas de otra manera. Como tú me estás contando mentiras, como tú me estás diciendo es nuevo, no tiene congruencia, no tiene raíz. Por lo tanto, si no tiene raíz, son mentiras. Por lo tanto, no te creo, eres un mentiroso. ¿Y entonces qué hicieron los franciscanos? Lo mismo que ahorita. Dice por ahí, entonces, la raíz es sinónimo de verdad. La imagen tiene una raíz. ¿Y cómo es esa raíz? La raíz es un indígena que tiene entradas en el cabello, oídos grandes, ojos grandes. Con su mano izquierda está tocando lo que es la túnica que representa la tierra. Con su mano derecha, el manto que representa el cielo. Tiene alas de águila con los colores propios, ¿sabes?, del Momelloca, o el todo que está la guacamaya. No son los colores de la bandera de México. ¿Vale? Tiene entradas en el cabello como un hombre adulto, pero tiene el rostro de niño. Por lo tanto, es un ser atemporal, no tiene edad. Luego entonces, ver los lugares del angelito. El ángel no está cargando a la Virgen, porque si le estuviera cargando estaría haciendo esto, ¿no? ¿Se han visto las teorías de Vox? ¿Qué pasa entre Raúl y Brown? ¿Qué anuncian entre Raúl y Brown? Es un ejemplo bastante justo, pero ¿qué pasa? ¿Anuncian entre Raúl? Exactamente. Ahí dice el hermano del fondo. Sale una mujer semidesnuda y está diciendo esto. Y muestra el mano. ¿Y cómo tiene las manos? Entonces este ángel que está mostrando, me está agarrando, ¿está? ¿De quién muestra? A la Virgen, ¿de quién más? A Jesús. Por lo tanto, sin exagerar, hermano, aquí tu rostro, al ser mexicano, católico, guadalupano, tú también estás mostrando tu fe. Y al mostrar tu fe, ¿a quién muestras? A María y a Jesús. Por eso, si la imagen no hubiera tenido raíz,
Si la imagen no hubiera tenido verdad, nosotros no estaríamos aquí. Entonces, como la imagen tiene raíz, por lo tanto es una imagen verdadera. Santa María de Guadalupe, por primeras cuentas, nos lleva aquí a Jesús, el mensaje principal, el mensaje central. Vamos a acabar casi. No olvidemos que Santa María de Guadalupe, si tú quieres agradarle a ella, va a ser de una manera. Ve a misa, confiésate, comunión. Cristo, el cuerpo. Después de esto, en un periodo de 7 años, más de 9 millones de indígenas se habrán bautizado. ¿Por qué? Porque quieren comer. Aquellos que saben del sacrificio humano, de dar a tu familiar, de dar a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, para que los demás puedan vivir, comprenden muy bien el sacrificio de Jesucristo y entienden, no, nosotros no tenemos que alimentar a los dioses. Dios verdadero es el que viene a alimentarnos a nosotros, nos viene a dar su cuerpo y su sangre. Yo quiero comer de ese pan, yo quiero comer de ese corazón, yo quiero comer de esa sangre, porque resulta, según los estudios del doctor Carlos Castañón, de los milagros eucarísticos, en los milagros eucarísticos, cuando tú comulgas, no te estás comiendo el riñón de Jesucristo, no te estás comiendo su antebrazo, no te estás comiendo su pancita, te estás comiendo su corazón. Y eso lo entendieron nuestros hermanos indígenas hace casi 500 años. Ellos lo entendieron, pero nosotros somos maduros, no nosotros, gente que está fuera de esto, son maduros de corazón, maduros de entendimiento, que aunque tú te puedes inclusive presente la prueba científica, dicen creer en Cristo, pero no de creer en Cristo. ¿Sabes una cosa? Satanás cree en Cristo. Muchísimas gracias. Por ahí traigo unas imágenes, bueno, esto que les acabo de decir, porque me dice, es un trabajo que hice desde muchos años. Yo no me gusta afortunadamente en mi trabajo, esto lo hago bien con todo el mundo del mundo. Pero si alguien quiere, ahí tengo, esta no me gusta comprar ni nada, ahí lo tengo. Y conozcan su fe católica, mis hermanos.